Hola, buen día, ¿cómo están? Muy buen sábado. Estamos con un sábado en noviembre con un clima de invierno. Ha estado muy variado este asunto del clima. Esperábamos veranito ya, pero bueno, hace muy bien porque ha caído harta agüita y bueno, esa agüita está ligada al tema que nos convoca hoy en portal @duolística, que tiene que ver con la salud y el cuerpo emocional. Hemos estado hablando sobre los cuerpos y la semana pasada hablamos del cuerpo físico y hoy nos toca hablar de la lluvia porque las emociones son nuestras aguas que se mueven, ¿cierto?, dentro de nosotros. Y tan importante visibilizarlas, hablar de las emociones, aprender a gestionarlas, porque no nos enseñan a gestionar la emoción. Todo lo contrario, cuando somos pequeños nos muestran que las emociones son negativas de alguna manera, que es feo sentir miedo, por ejemplo, porque tienes que ser valiente, que no llores, ¿cierto? Que ya pasó, no muestres tu tristeza, porque puede ser símbolo de debilidad. Y así, a ver, estoy tratando de conectar con Anne, que por ahí debe venir a acompañarme en este vivo. Y, eh, y así, todas las emociones están como cargadas de una etiqueta negativa de alguna manera. Entonces, es importante visibilizarlas y hacerlas presentes y sentir la experiencia de la emoción, ¿ya? Porque las emociones están ahí para ser sentidas, no para ser calladas o, o encapsuladas, básicamente, ¿ya? Porque encapsular esa emoción es lo que nos produce un síntoma o una enfermedad también. Por ejemplo, eso queda alojado dentro de nosotros y el cuerpo somatiza, ¿cierto? Y nos está mostrando a través de esa somatización que tenemos algo emocional que resolver. A ver, ahí está Anne. Le doy el pase, pero no sé qué pasa que no entra. Bueno, este es el típico procedimiento en los vivos de Instagram. Así que vamos a esperar que ella logre llegar. Hola, gracias a las personas que se están uniendo. Qué rico que nos acompañen. Es fundamental su presencia en estas conversaciones, para que puedan hacer sus preguntas, para que también puedan comentar, ¿cierto? Y ver sus apreciaciones. ¿Qué es lo que piensan, por ejemplo, de las emociones? ¿Se las viven? ¿Ya? Porque, ¿qué es vivir una emoción? Es sentirla, es sentirla, es dejar que se exprese primero, ¿cierto? Es identificarla también. Decir, ah, mira, esto es tener tristeza. Básicamente, nuestra experiencia de vida, ¿cierto? Tiene que ver con eso, con vivir, con sentir, con expresar, con tocar, con los sentidos. Entonces, las emociones, nos vamos generando situaciones para percibir y vivir ciertas experiencias y emociones. ¿Qué pasa? Que como les mencionaba antes, como tenemos esta etiqueta de las emociones negativas, muchas veces no dejamos que se expresen. Y es bueno resignificar esto, cambiar esto. A ver, no sé por qué Ann no se une. Hola, dice. ¿Qué pasa? ¿No puedes entrar? Mm, a ver, voy a ver si te puedo invitar por acá, porque he hecho varias gestiones, pero no sé por qué no puedes entrar. Y si pinchas en la burbuja tampoco. Bueno, mientras Ann está haciendo ahí sus movimientos desesperadamente, me imagino, para poder conectarse. Eh, Cuéntenme ustedes,
que gestionan su emoción, la miran, dejan que se exprese, de sentir pena, por ejemplo, hoy esto es la tristeza, genera lágrimas, ¿cierto? Cuando lloro siento que se genera como un bypass, como que tengo un descanso, eh, y así, el miedo, por ejemplo, no sé, tengo miedo, ¿dónde se aloja ese miedo? ¿Está en la garganta? ¿Está en la cabeza? ¿Está en el estómago? Eso también está entregando una información, ¿ya? ¿Desde dónde viene ese miedo, por ejemplo? A ver, Anne parece que todavía no puede hacer nada con unirse porque no la veo. A ver, y ahí le doy el pase otra vez. Hola, Verito. Ah, viste que estábamos esperando que llegara la Verito para que pudiera conectarse a Ann. Estábamos esperando a Ann, que no sé qué problema tiene, que no llega. Y hablando, ¿cierto?, sobre las emociones, porque esta semana estuvimos hablando del cuerpo emocional, visibilizando este cuerpo emocional que es tan importante. Bueno, todos los cuerpos, se ríe la Vero, todos los cuerpos están relacionados, o sea, todos somos un ser integral, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el cuerpo espiritual. Todo esto funciona en conjunto. A ver, ahí está la Ann, parece que le he dado el pase varias veces, pero no sé qué pasa. Ya no sé por dónde más te puedes unir, Ann. Si no, vas a tener que entrar desde tu cuenta, tal vez. A ver, eso puede ser. No importa que, a ver, te acepté desde tu cuenta. A ver si por ahí nos resulta. Hola, Janet. Gracias por estar, por participar. Ah, bien, ahí llegó. Tuviste que Hola, entrar por, tuve que entrar por tu cuenta. por mi cuenta, no sé si nos van a ver en Duolística ¿No? o si se va a poder ¿No? transmitir por Duolística después. Eh, mm, no lo sé. Yo creo No que... sé. Sí. Sí, 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 porque lo pongo como colaboración. Así que va a quedar ahí igual grabadito. Oye, Ok. comencemos que ya llevamos mucho Bien, rato en esto para no del... esperar más tiempo, sí, por eso me metí por este perfil. Algo pasa con Duolística que va a haber que revisar. Bueno, empecemos a hablar de las emociones al tiro. Vamos a hablar de qué son las emociones, cómo se producen las emociones. Bueno, las emociones son reacciones nuestras que se producen ante un estímulo, ya sea, puede ser una persona, un medio ambiente, una situación, puede ser un recuerdo, puede ser, hay muchos factores que pueden desencadenar una emoción. Y estas emociones nosotros las percibimos a través de los sentidos. Para eso tenemos los sentidos, para conectarnos con el medio ambiente y a través de nuestra mente también. Después hablaremos de la mente, que también juega un papel súper importante en las emociones. Aquí las emociones son transmitidas a través de nuestro cuerpo hacia todo lo que es nuestro sistema nervioso central. Todo esto sube, por ejemplo, eh, cuando sentimos cualquier tipo de emoción sube por nuestra columna. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, sube por nuestra columna y esto sigue subiendo por nuestro tallo cerebral, que está a la altura del cuello, y llega a nuestro sistema límbico. Una vez que llega a nuestro sistema límbico, que esto es como más anatómico, es repartido a bueno, a distintos componentes del sistema límbico, pero sobre todo a nuestra amígdala. La amígdala, ¿qué es lo que es? La amígdala es como donde se almacenan las emociones y nuestras memorias de nuestras emociones, o de los hechos que nos producieron alguna emoción, van a quedar ahí almacenados en la amígdala.
¿Qué va a pasar con Amígdala es como nuestro del cuerpo? tamaño de una lentejita, así chiquitita. Pequeñísima, sí, pero muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando pensamos en las emociones, pensamos a nivel general, ¿para qué se producen nuestras emociones? Y nuestras emociones tienen un sentido evolutivo. ¿Para qué? Para conectarnos con otras personas, para comunicarnos y también para responder al medio ambiente. Entonces, se puede observar la emoción desde un sentido, no sé, filosófico, por ejemplo, donde Platón hablaba de un carro. El carro que tenía que lo tiraba para el lado bueno o para el lado malo, pero él ya estaba polarizando aquí. Después podemos hablar, por ejemplo, de Aristóteles, y Aristóteles hablaba del alma. Y el alma estaba asociada con el placer, con el lado del placer y con el lado del dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro, cuando pasa la información por la amígdala, ve si la emoción es de amenaza o de recompensa. Si es de amenaza, va a producir adrenalina, cortisol, que son hormonas que se producen, ¿para qué? Para que haya una respuesta inmediata a la pelea, a la huida. Entonces ya vamos a estar preparados para qué, para luchar contra algo que nos está atacando. Entonces el cuerpo se prepara entero a través de las suprarrenales, que son las que reciben esta información del, bueno, del sistema, el sistema límbico envía la información a las suprarrenales y estas liberan adrenalina y cortisol y nuestro cuerpo se invade de estas hormonas o de estas sustancias y va a producir más azúcar, o sea, va a sintetizar mejor el azúcar, va a producir una reacción cerebral más rápida y vamos a poder salir corriendo, ¿ya? Por el otro lado, si tenemos el sistema de recompensa, vamos a tener dopamina, oxitocina, serotonina, donde vamos a tener calma, tranquilidad, placer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si, por ejemplo, estamos ante mucho estrés, nuestro cuerpo, viva o no viva una situación real de estrés, que sea, no sé, un león que te viene a atacar, un oso, que es lo menos probable, o un auto que te vaya a atropellar, que tú necesites salir arrancando, si tú recuerdas un hecho traumático, que este hecho va a estar alojado en la amígdala, vas a tener el mismo comportamiento físico, que es de liberar cortisol, adrenalina, y esto va a desencadenar un montón de reacciones para las cuales quizás no son necesarias. Tú vas a estar sentado y vas a estar recordando algo y vas a tener niveles de azúcar alterados. O sea, esto se traduce en algo corporal. Entonces vas a tener la sensación de tu cuerpo va a recibir la señal de sal arrancando, pero tú vas a estar sentado. Entonces, esta emoción se va a traducir en tu cuerpo de una manera determinada y esto a través del tiempo va a traer consecuencias. Entonces, ¿cómo interfiere esta emoción que nosotros decimos, no importa, me voy a acordar de algo, pero no tiene ninguna implicancia en mi cuerpo? Si no voy a ver, por ejemplo, una película de acción donde hay muerte, donde hay explosiones y cosas así, eso se va a traducir también en tu cuerpo. Lo mismo que cuando tú estás pensando en algo que te produce una emoción muy fuerte, también se va a traducir en el cuerpo. Entonces, las emociones nos afectan directamente en nuestro cuerpo, porque como ya vimos el cuerpo físico, la emoción sobre el cuerpo físico tiene este efecto. Lo mismo con la dopamina, oxitocina y la serotonina, que nos va a traer calma, relax, distensión. Entonces va a aportar cosas relajantes a nuestro cuerpo que nos van a permitir sentirnos bien y en calma. Eso básicamente con este tema de... Bueno, todo es integral, todo, o sea, todos los cuerpos, ¿cierto? Son en el fondo uno solo y funcionan de la mano. Como tú decías, ahora es interesante este link que tú estás haciendo con cómo reacciona la emoción en el cuerpo físico, ¿cierto? Cómo se manifiesta a través del cuerpo, porque ahí también nos podemos dar cuenta de que existe un mundo invisible.
¿ya? Y que ese mundo invisible existe dentro de nosotros, porque estamos acostumbrados a pensar que somos solo un cuerpo, ¿ya? Así Que es. es el cuerpo lo que podemos tocar, ¿cierto? Lo que podemos ver, lo material, lo tangible. Pero resulta que el mundo invisible también coexiste, ¿ya? Dentro de nosotros. O sea, las emociones, nadie nunca ha visto una emoción, ¿cierto? Pero sin embargo, la siento. Entonces Sí, es interesante hacer el encuentro, ¿cierto? El encuentro de estos dos mundos, del invisible con el visible. Y eso coexiste dentro de nosotros. O sea, la emoción es una energía. Primero que todo es una energía. Ya es una energía que nos moviliza hacia algún lugar, hacia alguna sensación, porque básicamente es para sentir, ¿ya? Y el cuerpo es el que nos da la herramienta para poder vivir esa experiencia. ¿Cierto? Entonces, bueno, las emociones están tipificadas en cinco, que sería la tristeza, el miedo, em, la alegría, siempre se me olvida de alguna, la tristeza, el miedo, la alegría, el la desagrado, rabia, la la rabia, rabia sí, y el asco. Ya, esas sí. Es que el cinco. asco, Ahora, también se habla de una sexta que a mí me parece, en lo personal, que es la sorpresa. ¿Ya? sí. O sea, Y fíjate que, el resto serían sentimientos, ¿ya? sí, Que vienen expresados a raíz de estas 5 o 6 emociones básicas. Entonces sí, también es importante identificarlas, ¿ya? Y saber que esas son emociones desde la ancestrología, porque la ancestrología trabaja con las emociones, ¿cierto? De hecho, trabajamos con los órdenes del amor, que tiene que ver con los sentimientos, no con la cabeza, ¿ya? No nos interesan ahí en el trabajo de la ancestrología lo que está pensando el cerebro, porque el cerebro tiñe todo con su ego, con su historia, confunde todas las cosas. El corazón habla bien claro y las emociones se expresan y no hay duda con eso. Entonces, es interesante la experiencia de las emociones, aprender a identificarlas y a decir, ah, esto me sucede, porque en la medida en que la identifico, puedo hacer algo con ella. Y aprender que son una energía y puedo ocupar esa energía en un movimiento hacia algo que me aporte. ¿Ya? Por ejemplo, el miedo, como tú decías, o sea, el miedo, la energía del miedo. O sea, a ver, hay dos conductas que uno puede tener con el miedo, ¿cierto? O me paralizo o arranco, ¿cierto? Y las dos energías me sirven para sobrevivir, básicamente, ¿ya? Pero puedo elegir tomar, sentir y hacer visible y presente esa energía del miedo, por ejemplo, para aún teniendo miedo, dar un paso. ¿Cierto? Porque no se trata de erradicar el miedo, sino que se trata de sentirlo y de sentir su energía. De hecho, ahí está lo contrario, ¿cierto? De lo que se dice, por ejemplo, una persona tiene miedo y se le tacha de cobarde, por ejemplo, ¿ya? Porque valiente no es alguien que hace proezas, por ejemplo, que no tiene miedo, sino que todo lo contrario, valiente es alguien que aún con miedo toma la decisión, pesca el impulso y se lanza, ¿cierto? A defender o a escapar o lo que tenga que realizar. O, por ejemplo, sin ir a algo tan biológico o tan arcaico como esto, arrancar del peligro, sino que traspolarlo a un proyecto, por ejemplo. Tengo un proyecto, ¿cierto? Pero me da miedo dar el paso, me da miedo el fracaso, entonces tú tomas esa energía del miedo, ¿cierto? La sientes y dices, ya, con este miedo voy y doy el paso. Eso es ser valiente. No mira, sé hay qué dos cosas que quieres quiero agregar. aquí comentarte con respecto a eso, porque en primer lugar es difícil, o para muchas personas es difícil, saber qué emoción está sintiendo, darle un nombre a la emoción. Mm, Entonces yo lo veo con mi hija chiquitita,
que yo le digo, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? Y ella no sabe expresarlo. Entonces es muy importante empezar desde pequeños, bueno, no importa si es ahora, pero ir analizando bien qué emoción estoy sintiendo en este momento, porque puede ser que yo sienta que es una tristeza, y no es tristeza, sino que es simplemente, no sé, una culpa que tengo, que está asociada a algo que sucedió. Entonces, ir viendo un poquito más allá y con los niños ir enseñándoles. Lo que hablábamos anteriormente es, por ejemplo, asociar colores. Colores a, porque no podemos llevar todo esto que es intangible a algo material sin pasar por algún tipo de arquetipo, alguna forma, algún color, porque no es algo que podamos tocar, pero sí podemos, por ejemplo, darle, como te digo, colores. La rabia, Asociarlo a algo. fuego, asociarlos al fuego, asociarlos a qué significa el fuego. El fuego quema cuando uno está muy enojado, siente calor, siente que se está quemando por dentro, siente que esta fuerza, esta misma fuerza del fuego. O si no, cuando es la tristeza, así como le dicen en inglés blue, también puede ser asociado con el azul. Entonces, ¿por qué? Cuando está nublado, uno se siente así como que estuviera más triste y empieza a llover. Y yo le digo a mi hija, está nublado, yo estoy triste, y después empieza a llover, yo lloro. Entonces, esa es la tristeza. Entonces, ir asociando lo que más nos resuene, porque obviamente hay algunos ejemplos, pero lo que nos resuene con lo que podamos comunicar al niño para que este niño se pueda expresar, porque finalmente este niño es el que se va a ir expresando por toda nuestra vida, porque es lo que va a ser nuestro niño interior, y nuestro niño interior es el que nos va a conectar con estas emociones, porque es lo que podemos traer y decir, a ver, ¿qué es lo que nosotros vivimos, como vimos en las heridas de la infancia, que nos pueden haber marcado emocionalmente, con estas también heridas emocionales que se han ido produciendo, y nosotros en este momento podemos usar todas esas herramientas para hacernos conscientes de qué emociones son emociones reales, reales en cuanto a lo que está pasando aquí y ahora, y cuáles son, por ejemplo, proyecciones de lo que hemos vivido, o si no, también ver Interpretaciones. interpretaciones, o cuáles emociones son nuestras y cuáles no, porque tú hablabas, por ejemplo, de tengo miedo porque tengo que enfrentarme a una situación, pero poder ver si el miedo es mío, real o imaginario, si el miedo es algo que yo estoy proyectando en el futuro de algo que pueda pasar, o si no que estoy yendo al pasado, trayendo alguna vivencia y estoy proyectando las tantas posibilidades, quizás estoy eligiendo la que es más contraproducente o más nefasta para mí, entonces estoy diciendo que miedo ir a esa situación. O también puede que el miedo, yo pensar y decir, ¿el miedo es mío o el miedo es de mi mamá, por ejemplo? O es de mi abuelita que me dijo, cuidado porque te vas a caer, cuidado porque te puede pasar algo, cuidado con esto, que me generó un estrés en el momento y eso se genera, se produce ahora el miedo que no es de ahora, es de ese momento que quizás tenía Claro. 2 años y me podía caer. O puede Un venir patrón de más, generado, un por patrón eso, generado del árbol, o puede ¿cierto? Que también venir de sabemos que los más atrás. patrones de creencia están ahí instalados porque también han sido parte de la sobrevivencia de esas personas, ¿cierto? Les ha servido para eso, entonces se instala ahí en el inconsciente del árbol y se manifiesta en nosotros en pro de mantenernos vivos, ¿cierto? Como decías tú, por eso es interesante también identificar si ese miedo es real, que se me ha producido a mí por un trauma, por algo que he vivido yo, o viene instalado desde esos patrones de más atrás. Y ahí con la ancestrología podemos identificar y ver y sacar y en el fondo, o sea, sacar, no para erradicar, sino que sacar, me refiero a visibilizar, sacarlo fuera, Así es. valga la redundancia. Mira, Eh, si y poder estirar esta emoción, ¿cierto? Para poder deglutirla, para poder sentirla, porque hay que tener también en cuenta
que nosotros siempre estamos proyectando nuestra vida afuera y las emociones están para ser sentidas. Por lo tanto, si yo no me permito la experiencia de sentir esa emoción, de darle un espacio, una cabida, un lugar, una vivencia propia, ¿cierto? Tangible, la voy a encapsular, la voy a guardar, ¿y qué va a pasar? Que me voy a generar nuevas situaciones que me provoquen vivir esa emoción. Entonces, es como un loop. Por eso es interesante decirnos, ¿cierto? Ah, mira, esto estoy sintiendo, esto me está pasando, y esto se siente en el cuerpo, y así empezar a investigar la emoción y sentir la energía de esa emoción y utilizarla, como decía anteriormente, en algo, ¿cierto?, que nos aporte, que nos ayude a avanzar. Pero es importante eso, hacerla consciente y dejar que se exprese, ¿ya? Porque al dejarla que se exprese, no me voy a volver a generar situaciones que hagan que vuelva, ¿cierto?, esta situación para poder sentir la misma emoción. Entonces, tristeza, miedo, ya todo lo que nombramos anteriormente, incluso la alegría, porque también comentábamos que, hay una polarización, ¿cierto? Todas las energías, cuando están polarizadas, nos afectan de manera negativa, porque la alegría polarizada también se transforma en euforia, ¿cierto? Y también ahí ya nos desbordamos emocionalmente. Entonces todo en el justo equilibrio. Lo interesante es eso, es palpar, vivenciar y llegar a ese equilibrio, ¿cierto? Que en el fondo es sentir la energía y ocuparla para el avance. Así es. Eso. Ocuparla también para crear. El arte, por ejemplo, está dado por muchas emociones y estas emociones han sido plasmadas en obras de arte. Entonces, canalizar las emociones, ver, hay muchas formas. Está también hacer yoga, hacer ciertos movimientos posturales que nos van a permitir sacar la emoción, o hacerla que no quede ahí instalada toda esta energía. Bueno, vamos a dar abajo algunos tips, algunos links para que vean, porque hay gente que trabaja específicamente con sacar las emociones del cuerpo, que eso también es buenísimo, pero es muy importante saber de dónde viene esta emoción, y la ancestrología nos permite mirarla, entenderla, amarla y decirle: sí, te acepto, has servido en nuestro árbol para sobrevivir, y vamos ahora adelante creando una nueva historia con nuestras emociones. El trabajo muy potente desde la ancestrología, porque generalmente tenemos nosotros ahí guardadas, ¿cierto?, emociones, traumas, vivencias desde la infancia y también heredados, como decíamos, ¿cierto?, que vienen de mucho más arriba de los ancestros, y, y nos permite visibilizar esa emoción, por lo tanto también erradicar patrones de conducta, por lo tanto también erradicar esas enfermedades que pueden venir hereditarias, ¿cierto? Que no tienen que ver con la enfermedad, sino que tienen que ver con el patrón de conducta que la genera. Entonces, claro, es interesante hacer el trabajo desde el corazón que tiene que ver con esto de la emoción, porque la emoción es verdadera. La emoción no está teñida, como decíamos, como lo hace el tema de la mente. O sea, si la vida fuera lógica, todos tendríamos los problemas resueltos, ¿ya? Pero no funciona así porque hay fuerzas invisibles que trabajan detrás y que hacen que nosotros repitamos patrones, que no nos demos cuenta de lo real que nos sucede, sino que en el fondo ponemos un velo, ¿cierto?, que pareciera que fuera otra cosa, pero hay una verdad siempre detrás de la verdad. Y a través del trabajo sistémico que se hace con la ancestrología, podemos llegar a ese hilito conductor que nos va a mostrar el origen de lo que nos está sucediendo y poder transformar estas emociones en una energía que nos permita vivir una experiencia agradable, ¿cierto? Y bueno, siempre desde el agradecimiento, siempre agradecer
esto que está instalado en nosotros, porque en algún momento al árbol le sirvió para la sobrevivencia. Entonces, luego de eso, pedir permiso, ¿cierto?, para poder hacer otra cosa. Pero primero es importante hacer el descargo del trauma, de lo que me sucedió, de lo que me sucede, de lo que siento. Eso es muy importante. Y con la ancestrología hacemos ese trabajo de poder expresarnos, ¿cierto? De dar visibilidad a esas emociones, a esos sentimientos, y porque eso es lo primero que necesita el niño, de hecho, ¿cierto? Es decir, no que le digan, ya, pero si eso ya pasó, si eso ya pasó, ya no llores más, listo, ya, se acabó. No, y cometemos mucho ese error con nuestros niños, y yo creo que lo hicieron también con nosotros, de, no sé, si les duele algo, se cayeron, qué sé yo, no, no llore, no llore, no llore, no, lo primero que dice, no llore, no llore, ya pasó, ya pasó. Es como querer, no, que no quiero que esté esta emoción aquí porque es negativa, que no sufra, ¿cierto? Porque está como asociada al sufrimiento. Pero en realidad es todo lo contrario. Llore, llore, llore. A ver, ¿qué es lo que está sintiendo? Sí, porque el llorar alivia, o sea, nos saca de ese dolor, ¿cierto? No lo encapsulamos adentro. Entonces, por eso también es importante mirar ahí esto que estamos acostumbrados a hacer, po, que viene como patrón, incorporar y uno lo repite y no se da cuenta, pero en el fondo no estamos enseñando a gestionar la emoción. Y estas cosas no solamente en los niños, sino que también es para que la apliquemos nosotros como adultos, porque tampoco se nos ha enseñado a vivir la emoción y menos a gestionarla. Es que mira, lo que tú Entonces, dices es muy importante porque con no querer ver sufrir al otro, simplemente le pedimos que se calle y calle esa emoción. Entonces, lo mismo que aprendimos también nosotros. Entonces, si no queremos verlo, que llore porque a nosotros nos produce un dolor, entonces no lo dejamos llorar, no lo dejamos expresarse. Y es lo mismo que se ha hecho con nosotros y quizás cuántas generaciones. Entonces, el niño que está llorando, si realmente queremos darle un alivio, que llore, que sienta su emoción y podemos claro, que hacerlo te con exprese. niños. Si el Sí, tema es no quedarse pegado ahí, eso, ¿cierto? no, y Claro. el no expresarse y el no expresar esa emoción va a hacer que se siga repitiendo y se siga repitiendo este mismo patrón conductual en el cual necesitamos en un minuto, en un momento de nuestra vida, ser mirados. Y ser mirado ese niño y decirle, sí, te veo tu dolor. Veo tu Lo dolor. siento, no te vi, pero ahora estoy viendo tu dolor y te abrazo y abrazo tu dolor y te ayudo a gestionar, abrazando tu dolor. Sabes tú que cuando los niños están llorando y lloran mucho, les calma mucho el hecho de abrazarlos, dejarlos llorar y sobarles la cabecita, porque esto empieza a regular su sistema nervioso y esto hace que su sistema límbico también se vaya hacia atrás, hacia, te perdí, hacia la columna, hacia la cintura, logramos que se regule el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque esto les va a dar paz, tranquilidad y se va a evitar todo este detonamiento de bioquímicos y neuroquímicos, sustancias neuroquímicas por todo el cuerpo. Entonces vas a lograr volver a calmarlo. Por eso cuando un niño está con alguna crisis de angustia, de ansiedad, y nosotros mismos podemos hacerlo con nosotros, podemos tocarnos para Y eso también es autorregularnos. muy importante cuando nosotros hacemos esa gestión emocional, también con esa conducta les estamos mostrando a los niños también de qué manera hacerlo. Es como cuando ellos hacen una pataleta, ¿cierto? Y rabia y qué sé yo, están enojados y uno también trata de, ya, pero no te enojes, es la primera frase. No te enojes, ¿para qué te enojas? Y no sé qué. También queremos sacar la emoción de la rabia, ¿cierto? Pero en realidad no es la manera, es, a ver,
eso, mira, eso que estás manifestando, eso que estás sintiendo, es rabia. Ahora puedes, en el fondo, sacar esa rabia, déjala que se exprese. Sí, mira, puedes mover el cuerpo. A ver, cuéntame, ¿dónde la sientes? Y ahí empezar, ¿cierto?, a canalizar esta energía y que de esa manera se pueda expresar. Y nosotros también, porque, a ver, convengamos que cuando un niño hace una pataleta, el niño no solo él está enojado, nosotros también, También. ¿cierto? Porque es imposible no enojarse. Entonces también es decir, mira, tú estás enojado, enojada, yo también estoy enojada. Y la verdad que esta energía está como muy fuerte y vamos a tener que calmarnos para poder conversar de la situación de lo que ha sucedido, ¿ya? Pero explicarle, también mostrarle a ese niño que el adulto también se enoja y que es Eso, válido, sí. que es normal, claro, Es que es y normal, que se es canaliza esta parte de energía de cierta manera, ¿cierto? Es que, por eso, canalizar esta energía de alguna forma. Y existen varias formas, a ver qué nos dice. Janet nos dice, esa recomendación es muy buena, sí, es buenísima. Cuando tú estés con mucho estrés, con mucha ansiedad, tócate, toca tu cuero cabelludo, vas a sentir electricidad por el cuerpo, la espalda, tócate, tócate hacia la espalda. Dice, porque también el niño, a ver, ay, no veo. Porque puede también el niño, al ver que se Mensaje. le presta atención cada vez que llora, puede también utilizarlo con mucha frecuencia. Sí, o sea, que te Fíjate que, refiero mira, a que con lo puede respecto, hacer siempre, claro, o sea, ya tiene una herramienta, ¿cierto?, para poder gestionar esa emoción. no, lo Amiga, estamos que en la ella hora. dice que puede utilizarlo, te refieres, tú usas con mucha frecuencia, tú dices llorar para manipular, por ejemplo, mira, hay mucha gente que habla de que los niños manipulan y eso yo lo encuentro que es como un bebé, por ejemplo, va a manipular llorando o pidiendo que lo tomes en brazos, cuando el bebé está recién aprendiendo, no, Lo que aprendiendo pasa es que a a ver, se etiqueta de manipulación, pero en realidad sí, lo que hay detrás es una necesidad del es niño. Algo necesidad. No, necesita. Entonces, pero el niño necesita todo porque no es capaz de hacer nada por sí solo. Entonces, un bebé, por ejemplo, si está llorando es porque necesita el abrazo, necesita la contención. Quizás hay niños que lo necesiten más o menos, porque quizás sufrió también alguna de las heridas que hemos ido viendo. Por ejemplo, imagina un niño que en el vientre materno sufrió rechazo y llora, 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 y lo dejas ahí porque dices, me está manipulando, entonces refuerza el rechazo. En cambio, si tú vas y dices, perfecto, hay necesidades que yo tengo, por ejemplo, quizás yo digo, estar ahí pendiente del niño a mí me genera estrés. Entonces digo, ¿por qué me genera este estrés? ¿Será que tiene que ver con mi madre, mi abuela y todo? Pero al niño, yo gestiono el estrés porque yo soy la adulta y voy y tomo al niño que necesita la contención o al bebé que necesita la contención. Si un niño llora, es porque realmente algo nos quiere decir, algo nos está expresando, porque los niños, pensar que el niño conoce de manipulación o sabe de manipulación, eso quiere decir que nosotros fuimos condicionados para pensar que el llanto es para manipular. Entonces, mirarnos nosotros también si nosotros manipulamos a través de nuestras conductas, porque si nosotros oye, podemos ver en el niño una la cosa es que también manipulación, para cerrar, porque estamos como en sí, la hora. no estamos Sí, sí, en el fondo es resignificar eso. Ya los niños no ejercen manipulación, hay necesidades detrás. Y de eso es lo que hay que hacerse cargo. Ya, en el fondo es atender la necesidad y darle las herramientas, porque ellos no tienen argumentos muchas veces para decir lo que les sucede. Entonces, si nosotros aprendemos a autogestionarnos, ¿cierto? A mostrar y visibilizar esas emociones, ellos también lo van a hacer. De repente sin ni siquiera dar un argumento, sino que ellos nos van a mirar y van a decir, ah, ya, esto se maneja de esta manera. Eso, amiguita querida, gracias por bien. habernos acompañado y Ay, gracias. invitadísimos al vivo del próximo martes. Y
el próximo sábado, todos los martes, todos los sábados, estamos haciendo vivos a través de Duolística. Esta vez no sé qué pasó, no pudimos entrar por ahí, No pero pudimos va a quedar de todas entrar, maneras ahí entonces. grabado y también invitados a suscribirse en nuestro canal de YouTube, @Duolística, porque estamos subiendo este material a este canal y el hecho de que se suscriban nos va a ayudar a seguir manteniendo y subiendo más material de ayuda y de apoyo, y así caminamos todos juntos. Gracias, amiga, por Gracias. estar. Nos Gracias vemos. por estar. Envíennos preguntas si es necesario, que podemos contestar después en algún vivo. Y muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo martes a las 9 de la noche y el próximo sábado a las 12. Buen fin de semana. Chao. Chao. Buen fin de.